El convento del diablo. En el apartado y sombrío pueblo de Colella, en Navarra, se erguía un convento de las Carmelitas Descalzas, una orden conocida por su vida austera y piadosa. 12 monjas vivían bajo el techo de aquel antiguo edificio de piedra, siguiendo los estrictos votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero lo que nadie se imaginaba, ni siquiera los habitantes más devotos del pueblo, era que una oscuridad mucho más profunda acechaba en los rincones de ese convento. El año era 1589 y las monjas del convento habían vivido años de sacrificios, sin novedades que alteraran su tranquila rutina. Pero todo cambió con la llegada de un sacerdote misterioso, que traía consigo un antiguo manuscrito. El hombre, de rostro severo y ojos profundos, al llegar pidió hablar con la madre. Los dos entraron en el despacho de la superiora, y allí estuvieron por un largo tiempo. El hombre no habló con las otras hermanas, solamente se limitó a despedirse, dándoles la bendición después de dejar con la madre lo que traía en el portafolio. El hombre se fue y no se habló nada más en el convento. A la madre Ágata se le dejaron instrucciones precisas, pero la monja no pudo resistir la tentación. Con un corazón endurecido por los años de devoción, Águeda desobedeció el mandato de Dios y convocó a un pequeño grupo de monjas, 6 de ellas, las más leales, influenciadas por las palabras de la madre Águeda y la promesa de un poder desconocido, después de haber abierto aquel manuscrito. Las 7 mujeres comenzaron a leer el contenido de aquel libro que había dejado el sacerdote. El texto que encontraron, arrugado y cubierto de polvo, estaba lleno de símbolos paganos y hechizos arcanos. Cada palabra que leían la sumergía más en la fascinación de un poder prohibido. Aquella obra, escrita en una lengua que parecía surgir de los abismos del mismo infierno, prometía otorgarles dominio sobre la naturaleza, la vida y la muerte. La magia negra comenzaba a formarse en sus corazones, y la avaricia y la sed de poder tomaba posesión de sus almas. Los rezos que antes unían a las monjas en comunión con el Altísimo, ahora se transformaban en cánticos oscuros, invocando presencias malignas a través de las sombras. Y así comenzó una era de rituales secretos en el convento. Por las noches, cuando las luces de las velas apenas iluminaban los pasillos, las 6 monjas desobedientes comenzaban sus invocaciones, utilizando el altar, que antes había sido lugar de oración y de la celebración de la Santa Misa, ahora se había convertido en el centro de sus oscuras ceremonias. Reemplazaron imágenes sagradas por imágenes profanas, figuras demoníacas, y el cáliz del vino consagrado fue reemplazado por las libaciones de sangre. Los cánticos, pronunciados en voz baja, para no alertar a las otras 6, parecían elevarse más allá de las paredes del convento, y aquellos que pasaban cerca del lugar en la noche sentían un escalofrío inexplicable, recorriéndoles toda la espalda. Entre las prácticas más macabras de las hermanas estaba seducir a los trabajadores, a los pocos trabajadores a los que se le permitía entrar al convento. Uno de ellos, un joven jardinero llamado Francisco, nunca supo en qué momento su alma fue tomada por aquellas mujeres. No era el único. También un confesor del convento, el padre Jacinto, también cayó bajo los hechizos de la madre Águeda. En los oscuros pasillos del convento se hicieron actividades estrictamente prohibidas para las monjas. Aquello resultó en los embarazos de algunas de ellas. Las hermanas que quedaban embarazadas eran escondidas en los sótanos del convento. Cuando las otras hermanas preguntaban por estas que estaban desaparecidas, la madre les decía que habían decidido retirarse por unos meses en oración y recogimiento. Pero no todas las hermanas se creyeron el cuento, y algunas comenzaron a hurgar, buscando qué era lo que pasaba. 2 de las más ancianas y más piadosas hermanas descubrieron que allí se estaban escondiendo mujeres embarazadas, y que estas mujeres embarazadas eran las hermanas que estaban perdidas. Los llantos de los infantes despertaron a todo el convento a medianoche. Cuando las monjas fueron a reclamarle a la madre y preguntar qué estaba pasando, Severa, la madre Águeda,
dijo que aquello no era de su incumbencia, que regresaran a sus habitaciones. Incluso les impuso castigos a aquellas que andaban hurgando donde no debían. La madre hizo una especie de división en el convento, y aquellas que seguían siendo fieles seguidoras de Cristo fueron apartadas a un ala específica del convento, la cual nunca deberían dejar sin permiso de la superiora. Poco a poco las hermanas rebeldes se fueron apoderando de gran parte del convento. El testimonio de algunas de las hermanas después fue que vieron ver que a medianoche venían otras mujeres que no eran religiosas, que tenían aspectos macabros como de mujeres que practicaban magia negra o brujería. Aquellas mujeres casi siempre llegaban acompañadas de animales, algo que en la tradición brujeril se conoce como los familiares. Se dice que cada bruja tiene un familiar, un animal que la acompaña. Los familiares son generalmente espíritus o criaturas sobrenaturales que asisten a la bruja en sus prácticas mágicas. A menudo toman la forma de animales, pero también puede ser representaciones espirituales, demoníacas o elementales. Comúnmente los familiares adoptan formas de animales, como gatos negros, cuervos, sapos, serpientes, búhos o incluso perros. Estas criaturas eran vistas como protectores o compañeros de la bruja. Se cree que la bruja tiene un vínculo espiritual con su familiar, a veces incluso comunicándose entre ellos telepáticamente. Los familiares ayudan a las brujas en sus rituales y hechizos, actuando como guardianes o intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. El caso fue que aquello ya no daba para más, y aquel oscuro secreto trascendió los gruesos muros de aquel convento. Se comenzó a murmurar que los embarazos no eran frutos de la voluntad divina, sino de la lujuria y del poder de aquellos seres oscuros que ahora habitaban el convento. Los niños nacidos de estas uniones no vivieron mucho. Una vez que nacían, eran sacrificados en rituales demoníacos. Sus pequeños cuerpos, bañados en sangre, eran enterrados nada más y nada menos que en el jardín del convento, en un rincón apartado, un lugar que las monjas llamaban el Jardín de las Flores Sagradas. Este lugar, cargado de terror y muerte, se convirtió en el refugio de los cuerpos de los inocentes. Nadie podía acercarse, ni siquiera el jardinero, quien temía que la vida de esas flores fuera más que un simple milagro de la naturaleza. Las plantas allí crecían con un vigor extraño, casi sobrenatural, y el aire se impregnaba de un olor dulzón que hacía pensar que algo mucho más oscuro y macabro estaba allí. El convento, una vez símbolo de devoción y pureza, se transformó en el nido de la corrupción y la perversión. Las otras 6 monjas, quienes aún seguían las enseñanzas del Señor, empezaron a notar las extrañas transformaciones que estaban ocurriendo. La hermana Beatriz, una joven de corazón puro, encontró una página del manuscrito olvidado en la celda de la madre Águeda, cuando fue ordenada a que la limpiara. Al leer aquella página se horrorizó. Descubrió el horror que sus hermanas habían desatado, y con el corazón palpitante corrió a confirmar a las demás lo que habían sospechado todo este tiempo. Juntas decidieron enviar una carta al obispo de la diócesis, un hombre profundamente religioso que no dudó en alertar a la Santa Inquisición. La respuesta fue inmediata. Los inquisidores, miembros de la orden de los dominicos, llegaron al convento con una severidad y dureza temibles. La Inquisición, en su afán de purificar la Iglesia de todo vestigio de herejía, no dudaría en aplicar su brutal método para arrancar la verdad. A los ojos de la Iglesia no existía mayor blasfemia que el pacto con el maligno. Las 6 monjas rebeldes fueron arrestadas y sometidas a las peores torturas conocidas en la época. El potro, que dislocaba las extremidades, la garrucha, que suspendía a las personas por las muñecas mientras le agregaban pesas a los pies, y el tormento de la rueda, que quebraba todos los huesos. Los inquisidores no tuvieron piedad, ni siquiera pensaron en que aquellas mujeres eran religiosas. 3 de las monjas, incapaces de resistir el dolor, confesaron su pacto con el maligno y se arrepintieron, y aunque forzado, les permitió recibir la última absolución de la Iglesia. Las otras 3
más férreas en su fe, se mantuvieron en silencio, desafiando a Dios y a la Inquisición al negar las acusaciones. Pero las torturas no dejaron de castigarlas, y pronto murieron bajo el peso del dolor y la desolación. Los cuerpos de las 3 hermanas muertas fueron preservados como un recordatorio de la pureza de las demás, para que la justicia divina se cumpliera sin perdón. En el auto de fe, las 3 sobrevivientes, contrario a lo que se hacía generalmente, que era quemar a las acusadas en medio de la plaza, estas fueron llevadas al patio interior del convento, vestidas con el San Benito, una prenda de tela amarilla que les marcaba como herejes. Y allí, en la discreción del convento, se encendieron las hogueras, que crecieron hasta devorarlo todo. Pero en último momento, los cadáveres de las otras 3 monjas torturadas fueron lanzados a las llamas, junto a las otras, como si fueran muñecos inanimados. Se dice que esa misma tradición de quemar muñecos en Año Nuevo nació de esa cruel costumbre. Cuando las brujas y los herejes morían antes de su ejecución, el cuerpo muchas veces era embalsamado y después cubierto con elementos que lo hacían parecer muñecos. Y estos muñecos eran arrojados a la hoguera cuando se quemaban a las otras brujas vivas. Aquel proceso inquisitorio incluso nunca se registró en los libros de la iglesia. La vergüenza era demasiada, así que aquello se fue quedando en el olvido. El obispo decidió sacar a las 6 hermanas restantes de la comunidad y mandarlas a conventos diferentes, después de que todas prometieron guardar el más absoluto silencio. Durante años el convento permaneció cerrado, siendo solo un susurro en las memorias que aún sabían de la oscura historia. Pero un día, los inversionistas compraron el convento para transformarlo en un hotel. Cuando comenzaron las excavaciones del jardín, el hallazgo fue escalofriante. Más de 30 cuerpos de niños, enterrados en el mismo lugar donde las monjas hacían sus sacrificios. Las leyendas de las 6 monjas rebeldes ya no parecían tan solo cuentos, sino la verdad, la más aterradora que nunca pudo ser borrada. Ahora las ruinas del convento son un lugar maldito. Los habitantes de Calella aseguran que en algunas noches muy frías se pueden escuchar el llanto de los niños, probablemente aquellos que fueron sacrificados. Algunos afirman haber visto sombras oscuras merodeando por el jardín. Los más valientes, que se atreven a acercarse, aseguran haber visto la figura del propio maligno deambulando por el terreno, buscando almas perdidas para arrastrarlas a la oscuridad eterna. Aquel convento, aquel nido de maldad, sigue siendo un recordatorio de cómo la avaricia, la magia negra y el deseo de poder pueden consumir a los más puros. Y eso es todo por hoy, pero antes de terminar quiero mandar algunos saludos. Quiero saludar a Sonia Raquel Jiménez, quiero saludar a Perla García 663, una fiel oyente. Quiero saludar también a Anubis 672, a Zoila Jones, a Griselda Montero, a María Cristina Briceño. Quiero saludar también a Esteban Alejandro, a Mari González, a Silvia Zúñiga, a Pablo José Rangel, a Consuelo Pérez y a todos los que cada semana nos acompañan en estas historias y nos dejan sus likes y nos dejan sus comentarios. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias una vez más y nos vemos en el próximo video.